A veces las respuestas que buscamos están justo frente a nosotros, esperando ser descubiertas en el momento más inesperado. Nunca me cuestioné sobre mi vida. Crecí en una familia llena de amor y siempre pensé que, como todos los demás, tenía una vida bastante normal. Sin embargo, eso cambió el ominoso día que conocí a Mariana. Ella apareció de la nada en mi vida, en un evento universitario, y me dejó completamente desconcertada. Tenía el mismo cabello, los mismos ojos y hasta la misma sonrisa. Me sentí como si estuviera mirando un espejo. Durante unos minutos no pude dejar de mirarla. Algo dentro de mí me decía que ella no era una simple coincidencia, pero no fue solo una impresión superficial, sino algo mucho más profundo. Algo me decía que nuestra conexión iba más allá de lo que podía comprender en ese momento. A lo largo de los días siguientes, no podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era realmente Mariana? ¿Por qué me sentía tan familiar con ella? Las preguntas comenzaron a acumularse en mi mente, y por más que intentaba concentrarme en otras cosas, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder se mantenía viva. Fue entonces cuando decidí investigar un poco más sobre ella. La busqué en las redes sociales, y para mi sorpresa, encontré su perfil rápidamente. Su nombre era Mariana, y en sus fotos, la similitud entre nosotras era impresionante. No solo el aspecto físico, sino también algo en su expresión, la forma en que sonreía, la manera en que miraba a la cámara. Me hacía pensar que estaba viendo una versión de mí misma, pero en una vida paralela. Me sentí como si estuviera mirando una imagen de mí en otro lugar, otro momento. ¿Era esto una coincidencia? ¿O había algo más profundo que desconocía? Decidí enviarle un mensaje. El simple hecho de hacerlo me hizo sentir nerviosa, pero al mismo tiempo, mi intuición me decía que debía dar ese paso. Hola Mariana, no sé si esto te parecerá extraño, pero ¿alguna vez has sentido que existe alguien en el mundo que es como tú? ¿Alguien con quien compartes algo inexplicable? Algo que no puedes poner en palabras. Su respuesta no tardó en llegar. Sofía, esto es muy extraño. No sé por qué, pero siento lo mismo. Algo en mí me dice que tenemos algo en común, algo que no entiendo. Fue entonces cuando comencé a creer que había algo más en esta historia, algo que no podía simplemente ignorar. Era como si ella y yo fuéramos parte de un mismo rompecabezas, pero la pieza faltante seguía siendo un misterio. Después de nuestro primer contacto, algo en mí comenzó a cambiar. Mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de la idea de que, de alguna forma, Mariana y yo estábamos conectadas. No era solo la apariencia física. Había algo más, algo intangible que me decía que había un vínculo más profundo que solo una simple coincidencia. Nos comunicamos durante varios días, intercambiando mensajes, compartiendo detalles de nuestras vidas. Cada vez que hablábamos, me sentía más cercana a ella, como si nuestras experiencias de vida, aunque diferentes, tuvieran una extraña similitud. En cada conversación, sentía que ambos compartíamos un vacío, una pregunta sin respuesta. Había algo que ninguna de las dos podía comprender por completo, pero que parecía unirnos aún más. Un día, Mariana me escribió un mensaje que me dejó pensativa. Sofía, no sé qué pensar. Hay algo en todo esto que me hace pensar que estamos conectadas de una manera que no entiendo. Tal vez sea solo una sensación rara, pero no puedo dejar de pensar que hay algo que nuestras familias nunca nos contaron. La sorpresa me recorrió el cuerpo, pero algo dentro de mí me dijo que ella tenía razón. Sentí una extraña inquietud. ¿Qué querían decir nuestras familias? ¿Por qué nunca nos dijeron algo que parecía tan obvio ahora? La duda comenzó a crecer en mi interior. ¿Estábamos buscando respuestas sobre algo que nuestras familias intentaron ocultar? ¿O quizás algo mucho más grande estaba ocurriendo y nuestras vidas nunca fueron tan ordinarias como pensábamos? Decidí que tenía que averiguar más, pero no sabía por dónde empezar. Lo único que sabía era que Mariana y yo estábamos en el mismo camino y que ese camino podría llevarnos a algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. A medida que pasaban los días, la curiosidad que sentía por Mariana se volvía más intensa. Cada vez que hablábamos, había una especie de conexión que no podía explicar. Era como si ambas estuviéramos buscando algo que estaba justo frente a nosotras, pero que ninguna de las dos sabía exactamente qué era. Cada mensaje, cada conversación, parecía hacerme más consciente de que había un misterio que debíamos resolver, y este misterio nos estaba uniendo de una manera inexplicable. Mariana comenzó a compartir más detalles sobre su vida, aunque a veces sus palabras parecían vacías, como si le faltara algo importante en la narrativa. Contaba historias sobre su infancia, sus padres adoptivos, y cómo, a pesar del amor que siempre recibió, había algo dentro de ella que nunca la dejaba sentirse completamente completa. Yo sentía lo mismo, pero nunca había tenido el valor de decirlo en voz alta. Lo curioso es que, mientras ella hablaba de sus propios vacíos, sentía como si yo estuviera diciendo las mismas palabras en mi mente. Era como si nuestras vidas, aunque separadas, estuvieran siguiendo una ruta similar. Un día, durante una conversación particularmente profunda, Mariana soltó una frase que me dejó paralizada. Sofía, ¿alguna vez te has preguntado por qué sentimos que falta algo?
como si, de alguna manera, hubiéramos sido separadas de algo, de alguien, y no podemos entender por qué. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo era posible que ella dijera exactamente lo que yo había estado sintiendo durante tanto tiempo? En ese momento, comencé a preguntarme si nuestras vidas estaban conectadas de alguna manera más profunda de lo que imaginaba. ¿Sería posible que compartiéramos algo más que solo una extraña conexión física? Fue entonces que decidí preguntar algo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Mariana, ¿y si de alguna manera fuimos separadas cuando éramos pequeñas? ¿Y si tú y yo somos hermanas? El silencio que siguió fue abrumador. Mariana no respondió de inmediato, y por un momento sentí que mis palabras flotaban en el aire, como una declaración demasiado grande para ser procesada. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, Mariana escribió con una calma inquietante. No lo sé, Sofía, pero algo en mí me dice que sí. Algo dentro de mí me dice que tal vez, solo tal vez, somos hermanas. Esas palabras me dejaron sin aliento. Era como si todo lo que había estado sintiendo finalmente tuviera un nombre, un propósito. Mariana y yo no éramos simplemente dos chicas con una conexión inexplicable. Éramos algo más.